Em, bueno, la clase pasada habíamos terminado, o habíamos visto lo que eran todos los diagramas Carnot, ¿sí? Las condiciones esas que no importaban, para simplificar, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Em, bueno, con eso medianamente termina, y con lo que hagan de práctico, por supuesto, termina lo que es el tema este de diagramas de Carnot y demás cuestiones. No quiere decir que no lo usemos, porque lo vamos a ir usando todo el tiempo, el diagrama de Carnot, pero el desarrollo del tema como tal, ¿no? Así que lo que vamos a trabajar hoy, lo que vamos a hacer hoy es ver otra rama del sistema digital, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando arrancamos esta materia, no, no se acuerdan, pero no importa, se los cuento. Cuando arrancamos esta materia yo les dije que había dos tipos de circuitos digitales, ¿sí? Un circuito digital combinacional, en donde la entrada dependía, la salida dependía de las entradas, y unos Sí, circuitos secuenciales, en donde la salida dependía de las entradas y del estado anterior del circuito. Bueno, la idea es que hoy vamos a trabajar con esos circuitos secuenciales, empezar a entender cómo es que esos circuitos secuenciales funcionan y cómo podemos armar un circuito secuencial. ¿Sí? ¿Estamos más o menos ahí? sí. Les voy a compartir el pantalla y esto. ¿Ven ahí el PDF? Sí. ¿Sí o no? ¿Qué cosa, profe? Si ven, ven el PDF ahí. Sí. Está- ah, yo lo tengo grande, ¿no? Ahí está. Sí, Bien. Bueno, esto es lo que... Sí, ahí no lo va. No. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Que teníamos un circuito secuencial, está compuesto con un esquema similar a este, ¿no? Donde tenemos un circuito combinacional. El circuito combinacional es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? Un circuito donde la salida depende de las entradas y elementos de memoria. Entonces, la salida va a depender de la implementación de los elementos de memoria y de las entradas. Entonces ya la salida no depende únicamente de las entradas, sino que depende de las entradas y el estado anterior del sistema. ¿Sí? Entonces tenemos elementos de memoria. ¿Para qué nos sirve esto? Para muchas cosas. ¿Sí? De hecho, la mayoría de los circuitos son de este tipo. O sea, no, no la mayoría, pero buena parte son de este tipo. De hecho, no sé, la memoria RAM está hecho con esto, ¿no? Eh, profe, disculpe que le sí. interrumpa rápidamente. No, Estaba sí. viendo ahí en el YouTube y estaba viendo que no subió la clase esta de la anterior. La última clase subida está del 5 del 9 que creo que fue un lunes, si no me equivoco. Haber sido con el otro curso, con el 1M2, claro. La Claro, M4, la última del 1M4 es la del 26 de agosto. está bien. Bueno, la subo, la subo, la subo. Sí, Eh, bien, entonces, sí, vamos a trabajar con este tipo de circuitos, ¿sí? Tenemos que primero determinar cómo es un elemento de memoria. Y el elemento de memoria es algo que se llama flip-flop, ¿sí? Vamos a ver ahora enseguida lo que son esos elementos de memoria y vamos a ver qué son asíncronos y síncronos. ¿Sí? Hay dos tipos de circuitos secuenciales. ¿Qué significa esto? Los asíncronos no tienen eh, una señal de clock, no tienen una señal de reloj. Los síncronos tienen una señal de clock. ¿Para qué me sirve esta señal de clock? Para sincronizar, ¿sí? Entonces, en los circuitos asíncronos, las entradas pueden actuar en cualquier momento. O sea, yo cambio las entradas y mi salida cambia. Dependiendo del estado anterior y todo lo que charlamos en un ratito, mi salida cambia. En los síncronos, por más que yo trabaje sobre las entradas, las cambie, recién va a tener efecto en el circuito cuando llegue una señal de sincronismo, cuando llegue este clock. ¿Sí? ¿Por qué me hace falta un clock? Porque yo tengo circuitos complejos en donde tengo muchos circuitos y mucha electrónica. Es muy poco probable que todo actúe a la misma velocidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un circuito donde sumo dos números,
¿sí? Y vengo sumando números por derecha, y vengo sumando números por izquierda, por un circuito y por el otro, cuando voy poniendo esos números, se van haciendo las cuentas. Y en realidad no terminé de colocar el número antes que se haga la cuenta. ¿Sí? Como que se va haciendo antes de que termine de completarse el número. ¿Por qué? Porque le falta esta señal de sincronismo. Entonces, la mayoría de los circuitos digitales secuenciales son síncronos, tienen señal de clock. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se hace, cómo se genera y demás. ¿Hasta acá venimos más o menos entendiendo? Bueno, ¿Cómo era el mapa que explicó arriba? Disculpe, no, no me costó entenderlo. este Sí, es conceptual esto, digamos, ¿no? Nosotros hasta ahora vimos circuitos combinacionales, lo que vimos en la clase pasada. Los circuitos secuenciales son combinacionales que a la vez tienen elementos de memoria. Entonces tenemos los dos circuitos combinados. Un circuito combinacional, como los que hemos trabajado hasta ahora, elementos de memoria, y eso hace que las salidas dependan de la entrada y del estado anterior. ¿Sí? bien, Pero es fantástico. conceptual este gráfico, no se preocupen. Fijémonos qué pasa acá. ¿Qué compuerta es? ¿Qué tipo de compuerta es? O ¿No sea, es, no es hack, profe? no, esta es una OR. Ya tienen que saber eso. ¿Sí? Eso lo tienen que saber. Les va a traer problemas si no lo saben. Y es muy tonto no saberlo. Repásenlo, estudien un poquito porque es muy fácil. Esto es una OR. ¿Cómo era la... ¿Qué hacía la OR? Sumaba. Sumaba, ¿sí? Entonces, si cualquiera de las dos entradas está en 1, la salida es 1, ¿sí? Entonces, imaginémonos ahora que yo coloco un 0, que yo recién conecto esta compuerta, ¿sí? Recién la conecto. ¿Qué tengo acá a la salida? Un 0, ¿sí? Este 0, fíjense que da la vuelta por acá, y tengo un 0 ahí o no. Y si yo no le coloco nada acá, tengo un 0. ¿Sí? Hasta ahí ninguna cosa. ¿Qué pasa si yo lo cambio por un 1 esto? ¿Qué voy a tener acá a la salida? 1, 1. Este 1 da la vuelta y me cambia esto por un 1, ¿o no? claro, 1 más 1, 1. Sigue como está. claro. Pero ¿qué pasa si ahora esto yo lo vuelvo a cambiar y le pongo 0? Es 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. Y cuando vuelve sobre 1, sigue siendo 1, digamos. Entonces la salida quedó permanentemente en 1. ¿O no? Claro, Quedó Sí. enclavado ese 1. ¿Sí? Por más que yo cambie, suba y baje la entrada, el 1 me quedó retenido ahí. ¿Sí? Entonces estoy almacenando un 1. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que no lo puedo sacar nunca el 1. ¿Sí? Lo conecto y me queda ahí eternamente. Hasta que yo qué, hasta que desconecte la compuerta, si le saque la alimentación de la compuerta y ahí se va a borrar. Bueno, fijémonos este otro circuito acá. Fíjense, supongamos que lo acabo de conectar. Tengo un 0 acá. Esto es R negado. Entonces acá, como es negado, tengo un 1 por defecto. O sea, le coloco un 1 ahí. Tengo un 0, ese 0 viene acá. ¿Esta qué compuerta es? un AND, Esta sí es una AND. 0 por 1, 0, ¿no? 0. Y este 0 viene acá. Y si yo le pongo un 0 en ese, esto queda todo así. ¿Sí? Claro, 0 más 0, 0. Si ahora lo cambio por un 1, este 1
acá tengo un 1, ¿no? Porque Claro. es 0 más 1, Uno. 1. Este 1 viene, da la vuelta. Vengo acá, tengo un 1. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Este se me transforma en un 1. Y este se me transforma en un 1. ¿Sí? Claro. 1 más 1, 1. Y sigue todo como está. Si yo a esto lo vuelvo a cambiar a 0, ¿qué va a pasar? 0 más 1, 1. Esto sigue como está. ¿Sí? Claro. Pero si ahora esto lo dejé en 0 ahí, y ahora este lo cambio por un 0, ¿qué va a pasar? 0 por 0 por 1, 1, sí. 0, viene acá 0, acá 0, entonces me queda 0 más 0. Entonces Claro. acá 0. ¿Sí? Entonces esta se llama set, y esta ¿cómo se llamará? Reset. ¿Sí? Estamos acá, ¿no? Coloqué un 1 en... Coloqué un 1 en set, se me puso el 1 en Q. Cuando cambié, esta pata de reset trabaja con lógica inversa, así que por defecto está en 1. Cuando la cambié a 0, reseteé el 1 que tenía guardado en Q. ¿Se entendió eso? ¿Cómo que ya dimos esta clase? ¿Cuándo la dimos? Dice que ya dio esta clase el profe, como refiriéndose a otra persona, a otra persona. ¿Yo la di? ¿Eh? No, no lo he Disculpe, visto. pero voy manejando, por eso no contesto rápido, pero creo que ya la dio esta clase, porque recuerdo que el viernes pasado, creo yo, no sé si alguien puede acompañar tu memoria, pero la clase del viernes pasado empezó igual y yo le contesté qué compuerta era, por eso me acuerdo que fue eso y me empezó a acordar que sí, pidió res y res, pero no sé, no, creo que sí. Que esta es la que grabó, que le recordé que no estaba grabando, y después empezó a explicar de nuevo porque no había dado la... Sí, pero yo no tengo recuerdo de esta parte, sinceramente. O sea, pero bueno, no viene mal el repaso, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué problemón? No, porque la mitad me dice que sí, la otra mitad me dice que no. Bueno, nada, lo hacemos más rápido y listo. La verdad que no lo tenía anotado así, por eso es que... yo no recuerdo sinceramente que hayamos visto esto porque me acordaría, digamos, este gráfico, de hecho, el gráfico en el que se usa una salida para volver a entrar, nunca lo había visto antes. Si lo hubiese visto antes, lo recordaría. Además, es algo que me confundiría, así que lo recordaría también por eso. Disculpe entonces por el fallo de mi memoria. No lo habrá visto el año pasado, ¿no? Que puede ser muy temprano encima, puede ser. Bueno, ¿esto cómo se llama entonces? Biestable RS asíncrono. ¿Sí? Entendamos un poquito por qué el nombre. Asíncrono ya lo entendimos. ¿Por qué? ¿Por qué asíncrono? Lo dije acá arriba. ¿Por eso? Porque no tiene clock. Porque no tiene clock, claro. Biestable, ¿por qué? Porque tiene dos estados estables. El estado 0 y el estado 1. Yo lo puedo dejar estable en 0 o lo puedo dejar estable en 1. Lo seteo y me voy y vuelvo y sigue estando en 1. Lo reseteo, me voy y vuelvo y sigue estando en 0. ¿Sí? Entonces tiene dos estados estables.
Y RS porque tiene set y reset. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, En realidad este sí, sí. sería un R negado S, porque el reset está negado. Tengo que usarlo con lógica inversa el reset para que funcione. Siempre lo tengo que tener en 1. Cuando quiero resetearlo pongo en 0. Que eso lo arreglamos con este. ¿Sí? Fíjense. Acá tengo R negado. ¿Sí? Y acá tengo Q negado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Igual que el otro. Si yo tengo 0 en el set y el reset lo tengo en 0, este lo tengo en 1, ¿sí? Porque hay una nota al medio. Justamente negado. Claro, tengo El de dos abajo. Q. Tengo dos Q, Claro. un Q negado y un Q sin negar. Entonces este está en 0, Q negado está en 1, ese 1 viene acá, negado 0, 0 por 1, 0, viene acá, y esto lo tengo ahí, 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, está ahí, joder. Bien. ¿Qué pasa ahora si cambiamos este 0 por un 1? 1 más 0, 1. Este 0 se transforma en un 1. Negado se me transforma en un 0. Doy la vuelta. Este 1 se me transforma en 0. Este 0 se me transforma en 1. 1 por 1, 1. Así que este 0 se me transforma en 1. Y este 0 se me transforma en 1. ¿Sí? Cuando vuelvo a 0 esta, sigue estando en 1 porque me queda este 1 en la suma, ¿no? Entonces me queda 0 más 1, 1 y esto no cambia. ¿Estamos? Yes. Bien. Si ahora lo quiero resetear, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar este 1, este 0 y poner un 1. Entonces cuando tengo 1, pasa por la NOT, 0, 0 por 1, 0, este 1 se me transforma en 0, este 1 se me transforma en 0, y me queda 0 más 0, 0, ¿sí? Y Q negado 1. Esto da la vuelta, este me queda en 1, y este me queda en 0. ¿Sí? El mismo funcionamiento, nada más que con el reset funcionando con la lógica directa. ¿Sí? Para resetearlo le pongo un 1. ¿Venimos hasta acá? ¿Se entiende? Yo lo voy entendiendo. El único que me confunde sería el tema de la salida, digamos. ¿Cuál es el valor que sale, digamos? Bueno, el valor que sale son estos dos Q. Q es la salida y Q negado es otra salida. ¿Por qué? Porque fijémonos acá. ¿Esto qué es? Una OR seguida de una NOT. ¿No se acuerdan? O sea, ¿qué compuerta es, digamos? Sí, Una NOR. una NOR, exactamente. Acá, es una NOR. Entonces eso se me transforma en esto. Y esto, a ver acá. Uy. Cuando vimos compuertas, Ahí está. esto es equivalente. Fíjense, si yo tengo una NOR, es equivalente a una AND con las entradas negadas. ¿Sí? Claro, ¿Por qué decimos que es equivalente esto? Porque el funcionamiento es equivalente. claro. ¿Cuál es el funcionamiento de la
de la NOR. ¿Sí? Yo tengo, supongamos, vamos a hacerlo acá. A, B y NOR. ¿Sí? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Cómo es la tabla de la NOR? ¿Se animan a pensarla? Es 0, 0 es igual a 1. 0, 0 es 1, ¿no? Porque era la salida, la invierto. Le invierto Entonces, exactamente. esto es 1. Eso es 0, 0, 1 es 0, 0, 0 y 0. 0, sí. ¿Sí? Y esta otra, la AND con las entradas negadas. Volvemos a hacerlo acá si quiere. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Sí? Pongámosle A, B y, no sé, X. Yo tengo un 0 acá. ¿Sí? Negado, 1. Otro 0, negado, 1. Acuérdense que este puntito acá era lo mismo que poner not ahí, ¿no? Entonces negado 1. 1 por 1, 1. Si yo acá le pongo un 1, negado 0. 0 por 1, 0. Si ahora niego este, me queda en 0. Y si niego, o sea, y si pongo un 1, pongo 1, 1, negado, me queda 0. 0 por 0, salida 0. Fíjese que son iguales las tablas, ¿no? Claro. Entonces por eso por eso se dice que son equivalentes. Entonces, y eso es lo que tenemos acá. En esta, ¿o no? Sí, sí. Entonces, lo que tenemos es esto viene ahí. ¿Sí? Entonces simplificamos nuestro circuito. Ya dejamos de tener cantidad de compuertas y vamos teniendo dos compuertas conectadas. ¿Qué foto mandaron? Yo, profe, mandé una Ah, tabla donde ponen todas las compuertas, así les tiene de recordatorio, chicos. está bien, excelente, gracias. Lo único que no entiendo de esa tabla bien es esta parte de abajo que aparecen unos circuitos, pero eso no está. Bueno, lo vimos eso en los circuitos, ¿sí? Cuando es para que es como una explicación nomás para... Claro, es para algo más gráfico, digamos, por Claro, decirlo así. o sea, no es que sea así, sino que para que Z sea 1, por Claro, ejemplo, en el primero, A y B tienen que estar cerrados los dos circuitos, por eso 1, 1. claro, En el AOR, uno de los dos tiene que estar cerrado, por eso es que es uno o el otro. claro. ¿Sí? Bueno, entonces, una forma más fácil de verlo, más genérica de verlo, es esta. Lo van a ver, lo van a encontrar así, ¿no? Lo único que hicieron fue, nada, acomodar el gráfico distinto, ¿no? Y nos queda algo por el estilo. A ver, los comentarios. Ah, genial. Eh, entonces, si analizamos cómo funciona esto, ¿qué tenemos? Fíjense que tengo dos salidas, Q y Q negado. ¿Sí? Si yo coloco un 1 en set, Q se me coloca en 1. Si después de poner S en 1 y R en 0, o sea, después de esto, porque acuérdense que esto ya depende de cómo estaba antes, ¿no? Lo vuelvo a poner 0, 0, ¿qué tengo? 1 y 0, me quedó guardado ese 1. Si ahora lo que hago es poner un 1 en reset, ¿qué va a pasar? Se me va a resetear la salida, me va a quedar en 0. Si después de eso coloco un 0, 0, voy a tener lo mismo, voy a quedar reseteado. ¿Sí? Si coloco 2, 1, tengo dos ceros. ¿Sí? Es un estado que vamos a ver que no nos hace falta, que no lo queremos, porque ya deja de cumplir esto que Q es lo opuesto a Q negado, digamos, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Va bien, profe?
Bueno, genial. Entonces esto se llama biestable RS asíncrono, ¿sí? Lo mismo que hemos visto acá, con el esquema más genérico, más usado, y la tabla de verdad, ¿no? Ahora fíjense que vemos el biestable RS síncrono. ¿Qué quiere decir síncrono? Y que va a tener clock. Fíjense que tenemos otra entrada más, ¿sí? Tenemos la entrada S, tenemos la entrada R y tenemos la entrada C, que es la del clock. Y fíjense que esta parte, bueno, esto está hecho con NAND en lugar de con NOR, pero es lo mismo. La lógica es la misma, nada más que hecha con NAND. Fíjense que esta parte es la misma de arriba, ¿no? ¿Sí? Donde yo tengo Sí. la entrada de uno conectada a la salida del otro. Se le agrega en este juego estas dos compuertas de acá. ¿Para qué le agrego estas dos compuertas? Fíjense. Para poder agregar el clock. Para que únicamente lo que pase en S se presente en el flip-flop, en la entrada, cuando tenga un clock. Si yo el clock Claro, lo tengo en porque quedó cero, por el clock, digamos. no tiene ningún efecto esto. ¿Sí? Entonces, recién tiene efecto, se traspasa lo que está en S para el interior del flip-flop cuando tengo este pulso de sincronismo. Que es lo que está mostrado acá, ¿no? Fíjese, siguiente estado de Q. Si yo tengo el clock en cero, no importa lo que pase con S y con R, o sea, no importa cómo mueva yo las S y las R, no va a cambiar. Lo voy a tener como estaba antes. ¿Cómo estaba antes? No sé, depende de lo que estaba haciendo. Puede estar en 0, puede estar en 1. ¿Bien? Si yo cambio al clock, lo cambio a 1 y no toco las entradas, sigo sin cambio. Ahora, si clock está en 1 y coloco en 1R, Q se va a 0, porque lo estoy reseteando. ¿Sí? Si el clock está en 1 y lo coloco, perdón, en S, en 1, 0 en R, lo seteo. ¿Sí? Y si el clock está en 1 y coloco 1 y 1 en las dos, indeterminado, un estado que no lo quiero. No me sirve, me complica la vida. ¿Se entiende esto que estamos haciendo? Sé que es medio raro, sé que es medio complejo, pero bueno, lo que hay. Yo tengo una consulta, porque el de pone, o sea, entiendo lo que hace cuando pone el set y el reset con justamente el clock, pero ¿por qué digamos, todos en uno es un estado indeterminado? Porque ya no se cumple. Fíjense, acá lo hemos analizado acá arriba. Si yo le pongo 1 y 1, que tengo las salidas Q y Q negado, 0 y 0. Y se supone que Q y Q negado son opuestas. Cuando Q está en 1, Q negado está en 0. Y que cuando Q negado está en 1, Q está en 0, porque una es la negada de la otra. Claro. ¿Sí? Cuando yo tengo las dos entradas en 1, el flip-flop RS se comporta de manera extraña. ¿Sí? Me puede generar dos ceros o dos unos. Depende de cuál llega primero, si C llega primero el R, llega primero el S. Entonces es un estado que yo no lo quiero, un estado indeseado del flip-flop. Cuando yo lo uso, no puedo ponerle 2-1 ahí. Antes de setearlo, tengo que soltar el botón de reset. Y antes de resetearlo, tengo que soltar el botón de set. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Sí, son AND, pero fíjense que tengo AND en la entrada, ¿sí? Con lo cual tengo cambiadas las salidas. O sea, son equivalentes los circuitos, a eso voy. Recién me preguntaban ahí por qué estos estaban hechos con NOR y estos con NAND. Pero fíjense que o sea, se pueden conmutar las compuertas. No son lo mismo,
pero con algunas diferencias se pueden conmutar. Fíjense que la entrada de S está negada por esta, por esta compuerta, y la que está en línea con S es Q. Y en el armado con NOR, la que está en línea con S es Q negada. ¿Sí? Y acá no tengo negadas las compuertas. Si yo acá pusiese la compuerta de sincronismo, sería una NAND común, no sería una NAND. Para que me manden control Z. Por eso digo, no pasa nada, digamos, es lo mismo, son indistintos los dos circuitos. ¿Dudas? Sí, que Ariel, si duda o si se entiende. Bueno, no se enganchen las partes de NAND, porque es lo mismo, ¿sí? De hecho, yo debería haber usado el esquema de las NOR y no el esquema de las AND, porque se lo venía explicando con NOR. Créame que es lo mismo, ¿sí? Estamos trabajando y ya lo vamos a empezar a ver como un bloque flip-flop. Vimos acá que era equivalente ¿a dónde está el Morgan? No se puse acá. Estaba más arriba, creo, profe. Estaba más arriba. Ahí. Sí, no, pero no era esto. Era otra cosa que quería explicarle. De Morgan, pero me parece que no lo puse acá, porque era confundirlos más. Ah, No, sí, no lo coloqué acá, el teorema de Morgan, que justamente es el que nos hace poder cambiar las compuestas. No lo puse. Bueno, ya lo voy a aclarar, pero a ver, créanme que es lo mismo, que funciona igual. Hecho con NAND o hecho con NOR. Hay algunos cambios en las conexiones, por eso digo que no es que yo saco la NAND y pongo la NOR y ya anda igual. No, tengo que cambiar algunas cosas. ¿Sí? Fíjense que si yo lo armara con NOR, estas no serían NAND, sino serían OR. De vuelta. No serían NAND, sino serían AND, sin el negado este. Si yo la armara con NOR. ¿Sí? Y acá tendría Q negado, no Q, y acá tendría Q. ¿Sí? Se invierte un poco las cosas por estar con NAND o con NOR. Pero el funcionamiento es el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo se llama? Biestable, porque sigue teniendo dos estados estables. RS, porque tengo las dos entradas de RS. Y síncrono, porque tengo el clock. ¿Venimos? Hasta ahora joder, sí. Bien. Sí, sí. Biestable o flip-flop. Es la otra forma, lo van a encontrar más como flip-flop, más que como biestable, ¿sí? Pero es lo mismo. Tipo D. ¿Por qué tipo D? Porque es otra forma de hacer un flip-flop, que no es muy sofisticada, es lo mismo que el otro, con la diferencia de que ya no, esto será S y esto será R, pero las 1 a través de una compuerta NOT. Entonces ya no tengo el problema de que tenga 2 en 1, porque si esto es 1, S es 1 y R es 0, y si esto es 0, S es 0 y R es 1, ¿sí? Entonces, cada vez que viene un pulso de clock, cada vez que viene un pulsito clock, o lo seteo o lo reseteo, dependiendo cómo te dé. Si D está en 1, lo seteo, y si D está en 0, lo reseteo. Y me queda almacenado ese dato. Se va el pulso de clock, y en Q me queda el 0 o el 1 que yo quería. ¿Sí? ¿O es muy loco esto que estoy contando? ¿Dudas? Bueno, si vemos la tabla de verdad,
La tabla de verdad, fíjense que no importa cómo esté D, si el clock es 0, no cambia. Si el clock es 1 y D es 1, D es 0, perdón, se resetea. Y si el clock es 1 y D es 1, se setea. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. Ahora solamente depende del clock, digamos. Depende del clock y de D. Depende cómo esté D. Sí. Sí, sí. Claro, pero ya no tiene un valor particular para el reset, digamos. Claro. Miremoslo acá en un diagrama temporal. ¿Sí? Este clock en los flip-flop tipo D muchas veces se llama como, se denomina enable también, ¿sí? Como habilitado. Como que habilito que se guarde el dato o no lo habilito. Con esto se arman todas las memorias RAM. ROM, flash, todas estas cuestiones son todos flip-flop tipo D. ¿Por qué? Porque yo guardo un dato. ¿Sí? Entonces direcciono la memoria, digo guardalo y se guarda ese dato. Me voy a hacer otra cosa, vuelvo a buscar ese dato y ese dato está guardado. ¿Sí? Se guardó con una memoria. Esto es una memoria de 1 bit. Coloco 8 memorias de esta en paralelo y tengo 8 bits. Fíjense este diagrama temporal. La salida Q está en 0. Subió D. ¿Qué pasa con Q? Sigue en 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que el enable o el clock esté en 1. ¿Sí? En ese momento se coloca 1 a la salida. ¿Sí? Después fíjense que acá baja, pero no tiene efecto. ¿Por qué no tiene efecto? Y porque todavía no llegó el pulso de sincronismo. Cuando llega el pulso de sincronismo, recién ahí se baja Q. ¿Sí? Vuelve a subir, pero fíjense que sube acá, ¿no? No hay nada ahí. Entonces no tiene efecto en la salida. Recién tiene efecto en la salida cuando viene el pulso de sincronismo, cuando viene el enable. Y ahí tengo el efecto en la salida. ¿Sí? Pero fíjense lo que pasa acá. Baja, ahí, ¿no? Recién baja Q cuando llega el pulso este. Pero si yo dejé habilitado el pulso de enable, ya todo lo que pase por D se va a copiar. Pero todo lo que pase por D se va a copiar en la salida Q. ¿Sí? Me va a quedar como siempre habilitado esto. ¿Se entiende? Eso sí se mantiene pulsado clock, ¿no? Si el clock queda en alta. Claro, o sea, digamos, lo que sería la intermediación del clock es lo que modifica el estado de Q, digamos. Exacto. Y si yo el clock lo dejo clavado en 1, es como si no tuviese clock. Es como si fuese un flip-flop asíncrono, como veníamos trabajando recién. En cualquier cambio en la entrada me va a repercutir en salida en cualquier momento. ¿Sí? ¿Estamos con eso, no? Sí, yo lo entendí. Bueno, pero no queremos que eso pase. ¿Por qué no queremos que eso pase? Porque estos cambios que se dan mientras el clock está en alto, pueden ser que también me desincronicen datos. ¿Sí? A ver, depende de mí no dejar el clock en alto, pero yo puedo tener clocks como estos que están acá, como estos de ahí, y que un dato me cambie acá en el medio. Y si ese dato me cambia ahí en el medio, se me va a cambiar la salida. ¿Sí? Si justo acá, ponerle que esto suba ahí y acá baje. ¿Sí? En el mismo pulso de clock, o a ver uno que esté, bueno, ninguno está sincronizado, pero en el mismo pulso de clock puede ser que suba y baje. ¿Se entiende, no? Cuando el clock esté arriba, digamos, cuando el clock suba, si modifica D, sí va a modificar Q, pero si no, no. Claro, pero pongámosle acá. En este caso. ¿Sí? Voy a borrar acá. Así limpiamos un poco el gráfico, si logro que se entienda.
En este caso, ¿sí? Imaginémonos que clock, en vez de bajar ahí, en vez de bajar acá, baja ahí. El D, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo vengo D, no hace nada, subo D, no hace nada, no hace nada. Acá, cuando el clock está en 1, la salida Q se me pone en 1, ¿sí? Acá, el clock sigue en alto. Y antes que baje el clock, baja D. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a bajar ahí. Esto no va a estar y va a bajar. ¿Sí? Claro, sí. Entonces, en el mismo pulso de clock, subió y bajó. ¿Sí? Claro, porque es lo mismo de recién, digamos, siempre que el clock esté arriba, digamos, va a contar, digamos, como siempre uno, entonces se va a estar modificando D Claro, con respecto a Q todo el tiempo, digamos. exacto. Entonces, se puede dar el caso que en el mismo pulso de clock, una pata sube y baja. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Eso no siempre es lo indicado, ¿sí? Porque puede llegar a darme estas cuestiones de falta de sincronismo. Que antes de que yo use el dato se me desaparezca, porque subió y bajó, ¿sí? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Con un flip-flop disparado por flanco. ¿Qué quiere decir que esté disparado por flanco? Que únicamente tiene efecto el clock en el instante en que sube o que baja, dependiendo si es flanco positivo o flanco negativo, ¿sí? Fíjense, ahora los flip-flops los dibujamos así. Esto es un flip-flop RS sincrónico, porque tiene clock, y como tiene este simbolito acá, como tiene ese simbolito ahí, es un disparado por flanco. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende esto que le estoy diciendo? Sí, sí. O sea, el gráfico sí, pero todavía no entiendo bien cómo sería la aplicación, digamos. Bueno, ahora lo vemos. Denme un segundito que contesto esto. Bueno, entonces, veamos ahora cómo trabaja esto. Tengo clock, tengo S, tengo R, de como 3 entradas y 2 salidas, Q y Q negado. ¿Sí? Fíjense que en el primer instante tengo Q en 0 y Q negado en 1. ¿Sí? Llega el primer pulso clock. Me fijo cómo está S y cómo está R. 0, 0. Según mi super tabla de 0, 0, sin cambio, ¿no? Entonces, si estaba en 0, sigue en 0. Acá sube, fíjense. Pero no importa, porque es disparado por flanco. Con lo cual, no, el único momento en donde tiene efecto las entradas sobre el flip-flop es cuando el clock, en este caso, como es flanco ascendente, el clock está subiendo. ¿Sí? Entonces no me importa más. Por más que se modifique R como tenga ganas, yo recién me voy a volver a fijar acá. Mi salida no va a tener ningún efecto hasta que no vuelva a venir el próximo pulso de clock y suba. Y ahí me vuelvo a fijar. ¿Y qué veo? Y veo que S está en 0 y R está en 1. Si S está en 0 y R está en 1, estoy reseteando. ¿Qué es reseteando? Poner Q en 0.
cuya está en 0, así que no la modifico. ¿Y va a ir en 0 hasta dónde? Hasta el próximo flanco ascendente. Y acá vuelvo a fijarme, ¿sí? O sea, acá vuelve a subir esto, me fijo cómo está S, me fijo cómo está R, y ahora digo S está en 1, y R está en 0. Entonces lo estoy seteando. ¿Qué quiere decir seteando? La salida en 1. Así que ahí sí se levanta esto. ¿Hasta dónde va? Hasta el próximo flanco de subida del clock. Recién ahí me vuelvo a fijar. Lo que pasa en el medio no importa, porque no tiene efecto. Según la lógica era acá. Ahí y acá. Entonces, ¿qué dice esto? Que S está en 0 y R está en 1. ¿Qué hago? Reseteo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso clock. Hasta este. Y acá me vuelvo a fijar. ¿Qué tengo acá? Set en 1, R en 0. Estoy seteando de vuelta. ¿Hasta cuándo seteo? Hasta el próximo clock. Que es este. Y acá me vuelvo a fijar. 1 y 0. Estoy seteando, sigue en 1. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Lo único que no Genial. entendí es cuándo hace el flanco. ¿Cuándo lo hace? Ahí sí, o sea, queda activo el flanco, digamos. Esto. O sea, yo tengo. Este es el flip-flop común. Un flip-flop cualquiera, qué sé yo. Y tengo el clock. El clock sigue siendo el pulsito cuadrado este que veíamos acá. Tengo que armar un circuito que sea de detección de flancos, ¿sí? De transición de impulsos. Que es este circuito de acá abajo. Fíjense cómo trabaja este circuito. Yo tengo un pulso cuadrado. ¿Sí? Nunca les conté, pero las compuertas tienen un retardo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este retardo? Que cuando yo le pongo a la NOT, le cambio el estado, de 0 pasa a 1, por ejemplo, en la entrada, ¿no? Si yo tengo la compuerta así, ¿sí? La entrada así, la salida, supongamos que es una NOT, ¿cómo viene? Viene en alto y baja, ¿no? Y vuelve así y vuelve a subir. ¿Sí? Si es la NOT. Pero hay acá una pequeña demora entre, acá esto es una demora, entre que cambió la entrada y cambia la salida. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque tienen que moverse los electrones, porque tiene que conmutarse los transistores, ¿sí? Tienen que hacer cosas para que eso pase. Eso es unos 3, 4 nanosegundos. Es casi nada, pero existe. ¿Sí? Entonces, un circuito de detección de flancos se aprovecha de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Retiene acá, retarda, fíjense que acá está el clock. El clock lo manda por ahí y lo manda por acá. Nada más que acá le pone una nota. Entonces, tiene una demora. Esta NOT, esto va a estar, ¿sí? Es una NAND, ¿no? Entonces, en el único momento que esto va a tener un 0, ¿cuándo va a ser? Cuando las dos estén en 0, ¿no? Y se va a dar, cuando, ¿qué? Cuando haya llegado el pulso de clock, cuando este pulso clock esté en 0, y el otro no se haya cambiado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, consulta. Diga, El pulso de salida, ¿es la diferencia digamos, de los pulsos de entrada, el tiempo de retardo? ¿O nada que ver? este pulsito de acá, el ancho de este pulso, es el tiempo de Sí. retardo. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, cuando los dos, cuando cambia el clock, me genera este pulsito que va a depender del retardo. Únicamente cuando el clock cambia acá. ¿Sí?
Cuando pasa de 1 a 0, el clock acá después de la not, o sea, cuando acá pasa de 0 a 1 el clock, voy a tener ese pulsito de retardo. De 3, 4 nanosegundos. Entonces, ya ahí, que me cambie la compuerta en 3 o 4 nanosegundos, o que me cambie la entrada, ya es improbable, ¿no? Porque lo que estoy teniendo ahí es tiempo de propagación. Entonces, solamente va a tener efecto la entrada que ya estaba puesta antes. Es como que tengo que ver acá. Fíjense que siempre me estoy fijando que la entrada ya venía puesta de antes, ¿no? Acá ya estaba en 1 y me fijo en este punto. Pero ya venía la entrada. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Claro, es únicamente para que el clock tenga efecto solamente cuando sube o cuando baja. Depende si es flanco ascendente o flanco descendente. ¿Sí? Este que acabamos de ver es flanco ascendente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? No, profe, de mi parte no. Bueno, genial. Ahora tenemos otro flip-flop más. Acuérdense que teníamos recién el RS, ahora tenemos JK. ¿Por qué JK? Bueno, porque le cambiaron los nombres. ¿Por qué? Porque ya, fíjense que a la compuerta le agregan una entrada más, ¿sí? Esta es la compuerta de, acá tengo el clock, acá tengo el circuito de detección para que solamente trabaje por flancos. Entonces el clock se mete en esta compuerta, donde se metía antes también, pero fíjense que ahora tengo esto que viene acá y se conecta acá. Y esta otra viene acá y se conecta acá. Entonces, ¿qué hace esto? Me resuelve el problema de cuando yo tenía dos unos. ¿Sí? Fíjense que acá, si yo ponía dos unos, ¿no? 1 y 1, no válida. ¿Sí? No puedo determinar que voy a tener en Q y en Q negado. Entonces, no válida. Bueno, el flip-flop JK resuelve ese problema. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelve? Agregándole una entrada más a la compuerta que hacía de paso de sincronismo. ¿Sí? El diagrama es este, el esquemático es eso, ¿sí? Una caja con 5 líneas. Fíjense Con el acá que... flanco, ¿Cómo? con el flanco negado. Claro, fíjense, es justamente eso. Fíjense que tiene entradas J, entradas K, salidas Q, salida negada, Q negada. Y fíjense este dibujito de acá, ¿no? Este triángulo disparado por flanco. Y este círculo de acá es que está negado. Entonces, flanco descendente. Me tengo que fijar en lugar de cuando sube el reloj, cuando baja. Que es lo que vemos acá. ¿Sí? Entonces, tengo los pulsos clock, pero me fijo en este punto. Cuando baja el clock, ahí son los puntos en donde yo me tengo que fijar cómo están las entradas. ¿Sí? En estos puntos, y nada más. Entonces, en el primer clock, ¿qué veo yo? 1 y 1. ¿Qué me dice el flip-flop JK cuando está en 1 y 1? Bascula, toglea, se le dice también. Invierte la salida. ¿Sí? Si estaba en 0, pasa a 1. Si estaba en 1, pasa a 0. ¿Sí? Entonces, acá estaba en 0, pasa a 1. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima bajada de clock, porque es un flanco descendente. Y acá me fijo que tengo 0 y 0. 0 y 0. Esta tabla está mal, debería ser flechita para abajo.
Claro, porque el Sí, clock arrancó está... descendente. Sí. 0 y 0 es sin cambio, ¿no? Así que si estaba en 1, lo dejo en 1. El próximo pulso clock me fijo. J en 1, J en 0, perdón, K en 1. ¿Qué es eso? J en 0, K en 1 es un reset. Entonces lo bajo. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima bajada del clock. Y ahí que veo que estamos en 1, 0. O sea, lo estoy seteando. ¿Sí? Así que lo subo. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso clock. Y acá que veo que estoy en 1, 0. O sea, lo sigo seteando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. No sé, Nelson, ese no, me perdí en la basculación. Ah, ok. Por la forma como está armado el circuito de JK, lo único que resuelve, o lo único que hace, es levantarme este problema que yo tenía, que cuando ponía en el RS, ponía 2-1 en las entradas, no sabía que iba a tener la salida, ¿sí? Eran salidas no válidas. Entonces, para evitar eso, realimentaron las salidas en las otras compuertas, digamos que no nos vamos a ponerle ese circuito porque nos va a llevar mucho tiempo, no tiene mucho sentido, pero lo que hace es ya que no sea un estado indeterminado, que ya no sea un estado no deseado, sino que un estado que lo puedo utilizar. Ese estado invierte la salida anterior. Así funciona. Si la salida era 0 y yo le puse 1, 1, se transforma en 1. Y si era 1, se transforma en 0. ¿Sí? Conmuta, toglea, se invierte. Es como que lo niego. Si yo le pongo 1, 1, lo cambio. Si le pongo en J1 y en K0, lo seteo. Si le pongo en J0 y en K1, lo reseteo. Y si le pongo 1 y 1, lo doy vuelta. Lo que estaba antes lo invierto. ¿Sí? Profe, ahí en el cuadrito al oscuro sería el RB. Sí, las Q están al revés. No sé por qué está tan feo este cuadrito. Q0 negado acá y esto es Q0. Bueno, no le puedo borrar la línea, ¿no? Lo tacho. ¿Sí? Bascula. Invierte. ¿Sí estamos o no? ¿Vamos entendiendo o no? O sea que si me toca un 1-1, pasa a ser un 0-0. No. Primero que no te toca el 1-1, vos lo ponés. Porque es un circuito que vos usas para algo, ¿sí? O se pone en algún momento por determinada cosa. Entonces, si vos pones 1-1, tenés que fijarte lo que estaba antes. Podemos seguir haciendo acá esto. Alarguemos este clock, ¿no? Y hagamos un sexto acá. ¿Qué va a pasar? Recién me voy a tener que fijar cuando... Esperen, voy a cambiar esto de lugar para que me quede más cómodo. Cuando esto baja, ¿sí? Cuando esto baja así, ahí. Entonces, en ese momento, hasta ese momento no analizo nada. Supongamos que J lo seguimos con 1 y que Q, que K digo, lo levantamos a 1. Bascula. Entonces tenemos esto ahí y esto acá. ¿Qué va a hacer Q? Va a bascular, se va a invertir. Estaba en 1, lo baja.
y seguimos. Fíjense que acá estaba en 0 y cuando llegó el pulso, lo subimos, ¿sí? Basculó porque estaba 1, 1, entonces basculó de 0 a 1. Acá estaba en 1, cuando le llegó el 1, 1, lo bajamos, porque voy a bascular y cambió a 0, ¿sí? De hecho, si yo dejo el clock puesto, dejo el J y el K puesto a 1 siempre, y viene un pulso clock, voy a ver que mi salida hace 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, genial. Sigamos. Compliquémoslo un poco más. Pongámosle un par de patitas más. Dijimos que esto era síncrono, ¿no? Que solamente funcionaba cuando llegaba el clock. Pero hay dos patas más, que son preset y clear, o a veces que se llaman set y reset, únicamente para confundir. ¿Sí? El único motivo de eso que le pongan set y reset es para confundir. Que sobrescriben lo que está pasando. ¿Sí? Fíjense que entran directamente al flip-flop. No le importa la detección de pulso, no le importa el clock, no le importa nada. Entran derecho y setean o resetean. ¿Para qué hacen esto? Para borrar o setear algún clock. ¿Sí? Si yo quiero iniciar esto ya vamos a ver más adelante, que se pueden armar contadores, que se pueden armar registro de desplazamiento, que se pueden armar un montón de cosas con los flip-flop. Entonces, más de una vez tengo que resetear. ¿Sí? Yo estoy contando y aprieto el botón de reset. ¿Cómo hago para que todos los flip-flops se me vayan a 0? Bueno, necesito o muchos pulsos de clock para ir poniendo todo a 0, o los fuerzo todo a 0 con un reset violento. Bueno, lo que se hace acá es forzar con un reset violento. ¿Sí? Entonces, tienen estas entradas de asíncronas. Sé que es mucho y sé que son muchas palabras muy similares y sé que a veces confunde, pero bueno, es lo que nos toca, ¿sí? Es como es esto. Tengo entrada, ya aprendimos que la mayoría de los flip-flops son síncronos, ¿sí? La mayoría de los flip-flops tienen este clock. Por no decir todo, porque no se usan sin esto. Y que estas entradas J y K son entradas síncronas, es decir, tienen efecto en el flip-flop únicamente cuando, como en este caso, en un flanco ascendente del clock. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo tenemos claro? Bueno, Sí, yo yo sí, pero creo que es hora de una encuesta. Contesten la encuesta. Bueno, Ariel, no es para tanto. Bueno, lo positivo es que ninguno contestó que no. Así que venimos bien. Va, salvo los 4 que no contestaron, que no sé en qué estado estarán. Bueno, bien. Bueno, venimos bien dentro de todo, venimos bien. Mire, cosa. Bueno, pero quería hacer esto. Hasta acá más o menos, ¿sí? ¿Quién tiene alguna duda de esto? Me pregunta. Levante la mano, haga algo. Yo creo que
Es más cuestión como de poder sentar a analizarlo, como ponerse a graficarlo o analizarlo, porque por ahí lo que más confunde es simplemente el hecho de no tener tanto la práctica, digamos. Bueno, quédese tranquilo que práctica esto va a tener un montón. Lo- Montón, montón. Eh, bueno, a ver, entonces. Teníamos este flip que teníamos acá, ¿no? Con J y K, que eran entradas síncronas que solamente se movían cuando llegaba el clock. En este caso, un clock flanco descendente, ¿sí? Bueno, le agregamos ahora un par de patas más, que son entradas, estas que están acá son entradas asíncronas. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento funciona. Que no le importa el clock, no le importa J, no le importa K, no le importa nada. ¿Sí? Sobrescriben lo que esté pasando. ¿Para qué me sirven esas entradas? Bueno, justamente para eso, cuando me hace falta sobreescribir. Cuando yo quiero que el contador no arranque contando de cero, sino que arranque contando de algún número, lo preseteo. O que cuando quiero resetear un contador, le pongo los clear y lo borro todo, sin tener que esperar todos esos pulsos de clock, ¿sí? Entonces, tenemos que J y K son síncronas, que solamente tienen efecto con el flanco ascendente del clock, ¿sí? Pero preset y clear son dos entradas asíncronas, que da el caso, en este caso fíjense que tienen el negado, así que son con lógica inversa. Entonces, tenemos un comportamiento más o menos así. ¿Sí? Fíjense. Mientras yo tengo el preset, es negado el preset, ¿no? Entonces, cuando yo le pongo un 0, lo estoy preseteando, estoy poniendo un 1 en la salida. Yo creo que estos tipos han querido confundir, han hecho todo esto para confundir. ¿Sí? ¿Y Porque por qué esto no ponía o sea, si querés por un cero, en vez de poner un uno que te lo cambie a cero? no, pero la ¿Por qué? lógica de la entrada es así. Claro, pero ¿por qué, digamos? Depende de varias cosas. Depende de para qué se suele usar ese flip-flop. Por ahí es más cómodo eso. ¿Sí? Más cómodo mantenerlo en 1 que mantenerlo en 0. Consume menos energía, tiene menos posibilidades de meterse un ruido ahí. ¿Sí? Porque está el valor en alto. Entonces es como que depende en qué se use o para qué se use, conviene hacerlo en lógica inversa o lógica directa. ¿Sí? Entonces, hay que acostumbrarnos a leer y ver cómo funciona. Y ya está. Entonces, por ejemplo, en este punto, el preset lo bajaron. ¿Sí? No importa el clock, no importa nada. Mientras dure el preset, acuérdense que el preset tiene lógica inversa, así que es válido cuando está en 0. Mientras dure el preset, Q está en 1, sin importar nada. Cuando acá levantaron el preset, o sea, y el clear está siempre en 1, o sea, está desactivado. ¿Sí? Es un flanco ascendente, entonces me tengo que fijar en cuando suben los pulsos, ¿no? Mientras suben los pulsos y está preseteado, no hace nada, está sobreescribiendo el clock, ¿sí? Está metiendo por defecto un 1 y listo, no se puede mover. Cuando llega el primer pulso clock, sí, ahí me fijo. ¿Qué me fijo? Ah, fíjense esto, ¿no? J, ¿a dónde está? Y K, ¿a dónde está? Está puenteado alto. ¿Sí? Entonces, ¿en qué estado estoy? ¿En este siempre? ¿O no? Basculación. ¿Siempre estoy basculando? Entonces, subo el primer pulso clock, invierto. Subo el segundo, invierto. Subo el tercero, invierto. Subo el cuarto, bueno, no el cuarto que tiene sentido, ¿no? Que sería el séptimo, invierto. Y acá, fíjense que se le ocurrió mandar un clear.
Entonces, venía bien, y acá me borrar. Y me quedo en clear, hasta que se levante el clear. Acá en el diagrama temporal que tenemos no se levantó, así que me quedo en clear. ¿Sí? Preset y clear. Por eso pre y CLR. Preset y clear. Son las dos patas estas que tenemos acá. Las nuevas patitas que acabamos de poner. Asíncronas, que sobrescriben lo que está pasando. ¿Sí? ¿Muy bien? Sí. Bien, genial. ¿Para qué sirve esto? Bueno, acá tenemos uno. Almacenamiento de datos. ¿Sí? Memoria, como le había dicho. Fíjense qué tengo acá. Tengo el clear y tengo clock y 4 datos. De 0, de 1, de 2 y de 3. Yo pongo el dato que quiero guardar acá. No sé. Supónganse que quiero guardar un número. ¿Sí? Voy a guardar el 0, 1, 1, 1. ¿Qué número es ese? ¿Qué número es el 0, 1, 1? En decimal. ¿El 20? ¿Cómo, profe? ¿No? ¿Cómo es? El 0, 1, 1. ¿Qué número es? 0, 1, 1, 1. ¿El 3? No, el 3 sería el 0, 0, 1, 1. El 7. Acuérdense, ¿no? Ustedes hacen la tabla. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6 y este es el 7. ¿Sí? Está bien, por los pesos más rápido. ¿Sabes? Entonces, yo quiero guardar el 7. Necesito 4, o sea, bueno, con 3 flip me alcanzaría, pero tengo 4. ¿Sí? Podría guardar el 8, 9, el 10, qué sé yo. ¿Hasta cuánto? Hasta el 15. ¿Cómo para guardarlo en memoria? ¿Cómo hace la PC para guardarlo? Utiliza el clear y utiliza el clock. ¿Sí? Entonces, acuérdense del tipo D que pasaba, ¿no? En el tipo D, bueno, acá estaba puesto otro dato, no importa. Los tengo siempre reseteados, ¿sí? Cuando lo pongo en 1, lo habilito, y cuando me llega el pulso de clock, traspaso lo que está en entrada a la salida. Entonces este tendrá un 0, este tendrá un 1, este tendrá un 1 y este tendrá un 1. ¿Sí? Cualquier cosa. Entonces, después me voy a hacer otra cosa, y mientras no apriete ni el clear ni el clock, ese dato me va a quedar permanentemente ahí. ¿Sí? Almacenado estos datos. ¿Hasta cuándo? Hasta que apriete el clear o meta otro clock para sobreescribirlo. ¿Sí? Puedo hacer una división de frecuencia con un clock, con un flip-flop. Yo tengo un clock que tiene una frecuencia. Y si esto lo conecto directamente a un JK con esto en alto, que siempre va, que lo único que haga sea bascular, ¿qué va a pasar? Cada vez que esto suba, cambia Q, ¿sí? Pero baja y no hace nada, vuelve a subir y cambia. Entonces estoy dividiendo a la mitad la frecuencia, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, entonces, y si conecto dos en serie, ¿sí? Donde la salida de uno sea la entrada del clock del otro, ¿qué voy a tener? QA, ¿qué va a hacer? La mitad de la frecuencia
y QB va a ser un cuarto de la frecuencia, porque voy a ver cuando baje, o sea, fíjense que acá estoy haciendo cuando subo el clock, togleo, digamos, ¿no? Invierto. Entonces eso hace que la frecuencia acá valga la mitad. Pero a la vez esta es la entrada de este. Entonces me tengo que fijar cuando este sube, lo cambio, cuando este sube, lo cambio, cuando este sube, lo cambio, y así. ¿Para qué se puede llegar a usar qué cosa? ¿Esto de división de frecuencia? Cuando yo tengo un clock y quiero que funcione más lento por algo, ¿sí? Cuando tengo... Hay un montón de casos en donde yo tengo circuitos digitales, en donde tengo una señal de clock que la genera un circuito y yo necesito que este funcione más lento. Bueno, pongo un flip-flop y hago esto. ¿Sí? Ya vamos a ver que es también un contador, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Como acá. Si yo conecto las salidas, ¿sí? QA y QB. Tengo el clock. Bueno, fíjense que este clock es descendente, ¿no? No retardado, lo hace más lento. Fíjense, entonces me tengo que fijar dónde baja el clock, ¿sí? Y como están puestas las 2 a 1, están permanentemente togleando. Entonces, cuando baja el primer pulso clock, cambio QA. Baja el segundo pulso clock, cambio QA. Baja el tercero, cambio QA. ¿Sí? Y así voy haciendo. Pero a la vez este QA es la entrada del clock de QC. Entonces cuando baja, ¿sí? ¿Sí? Uy, no quería borrar todo. Entonces, cuando baja, QA es cuando cambio QB. ¿Sí? Cuando baja QA es cuando cambio QB. Y fíjense que lo que tengo si miro las salidas como número, ¿no? Arranca por 0, 0. Después pasa a 1, 0. Después pasa a 0, 1. ¿Sí? Después pasa a 1, 1, ¿o no? Sí, sí. Y después vuelve a 0, 0. Y si el QB es el más significativo, ¿qué es lo que tengo? Esto es 0, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Estoy contando. ¿Cuento qué cosa? Los pulsos de clock. ¿Sí? Nada más que arranqué contando el 0. Por eso el primer pulso de clock, que dice 1, lo conté como 0, esto lo conté como 1 y así. ¿Sí? Tengo un contador acá. ¿Qué pasa si acá le pongo otro? ¿Sí? Que salga acá y se meta ahí. Y tenga QC. Ahora el tiempo hace el triple. Claro, voy a tener que la salida cuando baja QB me conmuta QC. Entonces solamente ahí lo voy a conmutar. Entonces voy a tener 0, 0, 0. ¿Sí? Voy a tener otro bit más para contar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí. Genial. Estas son algunas aplicaciones. Ya vamos a ir viendo más. Hay registro de desplazamiento, hay un montón de cosas. Ya vamos a ver todo esto. Y acá un pequeño comentario, y con esto ya los libero porque ya deben tener el cerebro seco. Digo yo que lo tienen seco, si no seguimos. Me contesta. Yo creo que vamos bien, pero bueno, eso es todo. Yo creo que voy bien, yo personalmente, no sé el resto. Bueno,
Hay muchas formas de hacer clocks, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos Ariel dice, ya explotó mi cerebro. Bueno, Ariel, un segundo más. Esto es lo que va a manejar todo el circuito, ¿sí? El clock. Yo necesito que mi clock tenga una determinada frecuencia, que esté acorde como yo quiero hacer las cuentas. Necesito que el clock sea lo más estable posible, ¿sí? Necesito generar esta señal. ¿Cómo la genero? Bueno, hay muchas formas de generarlo. Algunas más precisas que otras, algunas... Bueno, creo que esto ya lo hablamos alguna vez cuando hablamos en la herramienta informática de los circuitos, ¿no? Que teníamos el cristal ese de clock, ¿no? Los megahertz o los gigahertz de los procesadores vienen por ahí. Es de qué tan rápido es mi clock. ¿Sí? ¿Cómo lo genero? Lo puedo generar con un 555, que es un integradito muy común y muy viejo, que funciona muy bien hace mucho tiempo, pero que tiene algunos problemas con mantener la frecuencia. ¿Sí? Yo no puedo generar, si hace mucho calor, tengo un pequeño corrimiento, si hace, para un montón de circuitos eso no importa, pero si yo quiero hacer un reloj, sí importa. ¿Sí? Si yo quiero hacer algo que mantenga que mantenga la frecuencia, necesito algo un poco más, más estable. ¿Sí? Bueno, no sé eso, depende. O sea, qué tan rápido, qué tan lento va a ser, depende de mi necesidad. ¿Sí? Yo puedo querer un clock de 1 Hz o puedo querer un clock de 40 GHz. ¿Sí? Va a depender de qué es lo que necesite y de cómo mi circuito funcione y de para qué sirva mi circuito. ¿Sí? Y la estabilidad también, porque, a ver, todo eso cuesta esfuerzo y dinero en definitiva. Entonces, yo no tener un clock de muy alta velocidad para un circuito que conmuta un semáforo no tiene tanta sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito compuertas más veloces, porque necesito que todo sea más rápido cuando es algo, y eso es un suba de costo, cuando en realidad eso no hace falta, ¿sí? Entonces va a depender. Y la estabilidad es lo mismo. Hay circuitos donde me importa que sea estable y hay circuitos donde no necesariamente. Si yo voy a hacer un reloj, sí necesito que sea estable. Si yo voy a hacer un sistema de comunicaciones, sí necesito que sea estable, porque si no, no se van a comunicar. Pero si yo voy a hacer un contador de vaca, y no me cambia mucho que sea estable o no sea estable, ¿sí? Que me cambie un poquito la frecuencia con la temperatura, y no me cambia mucho, ¿sí? Entonces, depende también para qué yo lo quiera usar. Una de las formas de hacer ese pulso es con un 555. 555 es una... A ver si puse la foto. No, no lo puse. 555 es un integradito de 8 patas, ¿sí? Muy chiquitito, que se puede configurar como mono estable o como A estable. Si el biestable era que tenía 2 estados estables, el mono estable será que tiene uno solo estable, ¿no? Y el A estable es que no tiene estados estables. Oscila entre dos cosas. Bueno, este es el que usamos para hacer clock. Yo lo conecto y fíjense, esto me sirve para hacer un disparo, ¿sí? Para tener un temporizador de disparo. No sé, qué sé yo, ¿vieron las luces esa que tiene cuando usted que tiene sensor de detector de movimiento? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Las luces, Sí, los rojitas. sí, que ustedes pasan y se dispara se prende la luz y se queda un rato prendida. Bueno, tiene algo de esto adentro. ¿Por qué? Porque ustedes disparan y el circuito queda por un tiempo prendido. ¿Sí? Ustedes ya no están más, pero el circuito se queda prendido. ¿Cómo hago esto? Bueno, lo hago con una constante de tiempo, un circuito. Acá lo arman. Esto lo ven en mecatrónica, lo ven de vuelta esto y les hacen calcular un montón de cosas. Pero por lo menos yo se los presento como para que ya lo podamos usar. Ustedes tienen una constante de tiempo. Esa constante de tiempo está dada por R1 y C1. R1 está acá, C1 está acá. Cuanto más grande sea la resistencia, cuanto más grande sea el capacitor, más largo es el T-tiempo. Y lo puedo calcular. Si yo quiero que me quede prendido 3 segundos,
calculo qué resistencia le tengo que poner y qué capacitor le tengo que poner porque me quedé prendido 3 segundos. Si lo quiero 5 minutos, le calculo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen algunos de esos sensores? Y esta resistencia no es una resistencia, sino que es un potenciómetro. Entonces ustedes tienen una perillita que regulan ahí cuánto tiempo lo quieren encendido, ¿o no? Claro, porque varía la resistencia. Claro, varía la resistencia, me varía esta constante de tiempo, y como varía esta constante de tiempo, me varía este pulso, ¿sí? Puede ser así, puede ser hasta ahí, puede ser hasta acá, ¿sí? Me va variando ese pulso y obtengo la salida, ¿sí? Esto es como mono estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba en cero. No entiendo uno lo que decís. No sé por qué salgo como una. Yo pensé que me había cambiado el nombre. Disculpe. Ah, es un chiste, no se da problema. Es un chiste del LOL. No lo entendí, pero bueno, no importa. No sé si conoce el LOL, pero Lo el conozco, League of pero Legends. sí, lo conozco, pero poquito. No, porque vi que decía Thresh ahí, y bueno, Thresh es un campeón del LOL, entonces yo pensé que Ah, está parecía bien, está bien, Thresh con 200K de maestría, por eso. está bien. Es de threshold, ¿sí? Del umbral. Disculpe. No pasa nada, no pasa nada, sí, está bien. Es threshold, es umbral. Eh, entonces, acá cuando podemos configurar con esta ecuación, podemos configurar cuánto tiempo lo quiero prendido mi salida, ¿sí? Entonces la salida out, Profe, sí. es 1,1 por R1 por seguro. Ujú. Tal cual, esa es. Y el otro modo es como A estable, que es como generamos el clock, ¿sí? Fíjense que cambia un poquito cambia un poquito la distribución, ¿sí? Cómo se conectan. Fíjense que acá tenemos R1 y C1 acá, y acá tenemos R1, R2 y C1, ¿sí? Tenemos una resistencia acá en el medio. Y nos cambia la forma que funciona esto. Genera el pulso con unos comparadores adentro de 555 y con la curva de carga y descarga del capacitor. Se va cargando el capacitor, se va descargando y eso hace que me genere pulsos, ¿sí? Según esta fórmula. 1,44 R1 más 2 R2 por C1. Entonces, con esta fórmula yo puedo decir, bueno, quiero un capacitor quiero una frecuencia de 10 Hz, de 100 Hz, bueno, y me cambia los valores de resistencia y capacidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. O sea que siempre va a depender de la resistencia y de Sí, la... es así, yo lo configuro con eso. De vuelta, si yo a esta resistencia le pongo un potenciómetro, si a esta resistencia le pongo el potenciómetro, algo que la frecuencia varía, ¿no? ¿Se entendió? Por mí sí. Bien. Fue duro la cuestión de hoy, pero bueno, así funciona esto. Por hoy lo dejamos acá, ¿sí? Por hoy lo dejamos. Les prometo subir las clases que me faltan, así ya tienen para repasar. Y la semana que viene ya seguimos con esto, seguimos trabajando con esto. Y empezamos con los ejercicios, empezamos con un montón de cosas que están buenas para ir trabajando. Del profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, Sí, chicos. vamos a tener que repasar mucho, pero sí. Sí. Sí, subo los PDF también. Disculpen que no se los he subido, ya los voy a subir todo. Ya este fin de semana me ordeno con eso. Bien, bien. Bueno, chicos, que tengan lindo fin de, ¿sí? Un Igualmente, gusto, profe. profe. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la Chao, semana. chao. Que anden bien. Chau, chau. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.